Bienvenidos de nuevo a nuestro tiempo devocional. La ley de Dios permanece ahí como un monumento a la santidad de Dios, como una muestra, como una evidencia de nuestro pecado más profundo y también como un medio maravilloso para llevarnos a Cristo, al Evangelio. Por eso la ley y el Evangelio se complementan de manera admirable. Son la cara y la cruz de la moneda de la salvación. Y el apóstol Pablo nos explica entonces el uso de la ley. En Romanos capítulo 3, versículo 19 dice: Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia de pecado. Por este motivo, por el cobrar conciencia del pecado, es por lo que muchas personas no les gusta la ley de Dios. Y de hecho, hasta incluso algunos que llamándose cristianos, intentan por todos los medios apartarla de sí. Hay muchas actitudes erróneas en cuanto a la ley de Dios. Una de ellas es considerar la ley de Dios como escalones para llegar al cielo, como exigencia que tienes que cumplir para entrar al reino de los cielos. Y esto es realmente erróneo, porque nadie puede obedecer la ley de Dios. Esto ha quedado patente, ha quedado claro. Sin embargo, la ley de Dios está ahí para mostrarnos nuestra verdadera condición pecaminosa. ¿Te acuerdas de aquel joven rico que fue a hablar con Jesús pidiéndole una respuesta a la gran pregunta: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Esa es la gran pregunta de él. Es un joven rico, es un joven religioso, es un joven respetuoso, es un joven que está reconociendo que Jesús es un gran maestro de Dios, por eso dice maestro bueno, que Jesús le dice nadie hay bueno, solamente es Dios bueno. Pero la respuesta de Jesús es tremenda. Bueno, ahí tienes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás. Vale. Todo eso lo he hecho. Honra a tu padre y a tu madre. Todo eso lo he hecho. No le dijo no codiciarás, pero podría decírselo también. La segunda parte de la ley. Todo eso lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Bueno, el primer mandamiento, ¿no? Que es el que dice Dios sobre todas las cosas. Por eso Jesús le dice, ama a Dios por encima de todas las cosas. Por eso Jesús le dice, ¿te falta algo? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme, tomando tu cruz, y tendrás tesoro en el cielo. Y aquel joven se fue, triste, porque tenía muchas riquezas. La ley cumple ese propósito, en mostrarnos que la verdadera condición de nuestro corazón es pecaminosa, es ruinosa, terrible, y que no somos capaces de obedecer la demanda de la ley de Dios, que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Cosa que este joven rico pensaba que había hecho, que estaba haciendo, como diciendo, bueno, ya llevo 5, a ver si me falta alguno más. A ver si tú, que eres un maestro bueno, pues hay algún mandamiento más de los que llevo cumplidos. También hago caso de los fariseos, obedezco a sus normas y reglamentos. Pero este es el gran problema, el problema de no entender la naturaleza de la ley de Dios. La ley de Dios fue dada para que tomemos conciencia de nuestro pecado, para que tomemos conciencia de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, de la gloria de Dios, que tomemos conciencia de nuestra necesidad de un Salvador. Y es por esto que dice el apóstol Pablo a los Gálatas que la ley ha sido nuestro ayo, cuidador, tutor, maestro, para llevarnos a Cristo. Por eso debe de ser proclamada. Por desgracia, muchas veces no entendemos esto y algunos toman la ley de Dios como cumpliendo todo lo que puede la ley de Dios, luego le añades también un poco de fe, luego le añades también un poco de buena voluntad, religión, haces ahí un cóctel y se lo ofreces a Dios y Dios te aprueba. Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos dice, ni mucho menos. La ley nos maldice porque nosotros estamos bajo la maldición del pecado, bajo la condición del pecado. Nosotros no amamos a Dios, no amamos al prójimo y no nos importa en absoluto lo que la ley de Dios tenga que decirnos. Si nos apetece algo hacerlo,
lo vamos a hacer. Nuestra intención, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestra motivación, todo está contaminado por el pecado. Y los mandamientos lo ponen en evidencia, por eso no nos gustan. Y por eso la ley de Dios no es expuesta. Pero además, en muchas ocasiones se presenta la ley de Dios, o mejor dicho, el Evangelio, se presenta como una especie de oferta para sentirte mejor. Como se ignora la ley de Dios y la justicia de Dios, que como creador tiene todo el derecho a exigirnos y a prohibirnos para nuestro bien y para que realmente podamos darnos cuenta de nuestra condición y correr a los brazos de Cristo, pero como eso lo ignoramos, entonces algunas personas pues se dedican a predicar un evangelio de oferta. Oferta de, aquí con Cristo te va a ir mejor. Él va a quitar tu soledad, Él va a quitar tu temor, te vas a sentir mejor y vas a sentir cierto gozo y paz, y entonces pues es mejor que como complemento alimenticio a tu vida te tomes unas pastillas de Jesucristo, por decirlo de alguna manera con toda reverencia, del Evangelio de Jesucristo. Pero este modo simplista de explicarlo, sencillo quiero decir, muestra la condición egocéntrica de nuestros corazones. Bueno, me siento mal, bueno, me encuentro, mi conciencia no está limpia, veo que tengo algunos defectos, voy a ir al supermercado de la religión y voy a tomar lo que mejor me convenga de allí. Este es el gran problema de no entender la ley y el Evangelio como cara y cruz de la moneda de la salvación. La ley de Dios nos dice, nosotros no hacemos lo que Dios quiere y por lo tanto merecemos una condena por eso. La ley de Dios viene a mostrarnos que necesitamos darnos cuenta de nuestra condición. Dice para que toda boca se cierre, para que todo el mundo quede convicto ante los ojos de Dios. La ley muestra la culpabilidad de todo ser humano. Como decíamos ayer, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ante los ojos de Dios aún nuestras mejores obras están manchadas y contaminadas con el pecado que habita en nosotros. Y por lo tanto, la ley de Dios está ahí, pero nadie puede ser justificado mediante ella, porque ella sirve como simplemente una denuncia de nuestra condición. Ahí hemos puesto el ejemplo del joven rico, pero tantas personas que se sienten bien consigo mismas, se consideran buenas personas, se consideran que están haciendo mucho bien al mundo, mucho bien a la sociedad, están haciendo muchas buenas obras, y está muy bien hacer buenas obras y sentirse bien consigo mismo, y está muy bien todo eso, pero ese no es el enfoque, porque verás, tú puedes sentirte muy bien y hacer muchas cosas, pero ¿y Dios? Dios que te da la vida y Dios que nos da todas las cosas, ¿dónde está Dios en todo eso? Porque la mayoría de la gente, la inmensa mayoría de la gente son ateos prácticos, es decir, personas que viven o vivimos como si Dios no existiera. Como si Dios fuese una especie de 112 al que llamas cuando la cosa se pone muy complicada, pero que el resto del tiempo está bien que esté ahí, pero yo sigo mi vida y no, eso no me afecta en absoluto. Ahora bien, el Evangelio nos muestra que cuando somos condenados por la ley y nos somos conscientes de nuestra necesidad de Dios, nosotros podemos ir a Jesucristo, quien obedeció perfectamente la ley y pagó la condena que la ley nos exige, pagó el precio de nuestro pecado para que así podamos ser libres en Él y podamos agradarle a Él y podamos ver la ley de manera más amigable, totalmente amigable, como una manera de agradar al Señor y de guardarnos de aquello que nos puede perjudicar, de aquello que no es bueno para nosotros. Pero qué triste es que tantas personas no se dan cuenta de esto. No se dan cuenta de que hay una demanda de la ley de Dios. Y por lo tanto el problema no está en que cómo me puedo sentir, cómo no me puedo sentir. El problema está en que soy enemigo de Dios porque no guardo su ley. No sé si tú te ves así. Tú te ves como un enemigo de Dios. O simplemente te ves como una buena persona. Yo soy buena persona, mira, soy religioso, estoy escuchando cosas de religión, tengo la Biblia, voy a la iglesia, de vez en cuando rezo, oro, pongo canciones de alabanza en mi casa.
Pero tú te ves realmente como un enemigo de Dios, como uno que rompe su ley a diario, a cada instante, que tiene una deuda de obediencia que nunca cumple, de una deuda de amor que no puede cumplir y que le da igual no cumplirla, una deuda de amor con Dios y una deuda de amor con el prójimo. ¿Te ves como un enemigo de Dios? ¿O te ves como, qué bueno soy, qué buena persona soy? Ese es el gran problema de no entender la ley de Dios. La ley de Dios dice, tú no eres buena persona. Tú no amas a Dios como debes amarle. Tú no le obedeces. Tú no sigues su ley. Y por lo tanto, esa ley que es santa, perfecta, justa, como es Dios mismo, te señala, nos señala a cada uno de nosotros y nos dice, tú no eres bueno. Nunca lo has sido. Jamás lo serás. Y por lo tanto, necesitas a un Salvador. Porque eres un enemigo que necesita ser reconciliado, que necesita ser perdonado, que necesita ser rescatado y salvado por alguien mucho más poderoso, alguien que ponga justicia en tus injusticias, alguien que ponga pureza en tu suciedad y maldad, alguien que traiga santidad en medio de tu pecaminosidad. Y eso solamente es posible en la persona maravillosa del Señor Jesucristo. La ley sirve como un gran foco para mostrarnos que la cruz del Calvario es todo lo que necesitamos. Que Jesucristo es el único que puede cubrirnos con su justicia perfecta, puede cubrirnos con su gracia para que la ley de Dios sea amigable para nosotros. Mira, algunos piensan que los mandamientos de Dios son como una especie de pieza de museo. Eso ya ha pasado, eso ha caducado, eso ya no sirve, eso fue dado para el pueblo de Israel, eso fue dado para unas cuantas personas, pero no tiene que ver con nosotros. Es decir, que la ley de Dios es como esos viejos libros que se exponen en el museo y donde la gente va a mirarlos, pero que no tienen ninguna relevancia, que nadie lee, que nadie consulta. O la ley de Dios para algunos es como esos libros viejos de medicina que ya con los adelantos que hay modernos ya no, lo que dicen no sirve para nada y por lo tanto nadie, ningún estudiante de medicina los va a consultar jamás. No, la ley de Dios tiene que ver con nuestro corazón y el corazón del hombre no ha cambiado. Nuestro corazón, el corazón de los seres humanos sigue siendo el mismo. Seguimos siendo igualmente egocéntricos y codiciosos, mentirosos. Seguimos teniendo malas intenciones. Seguimos buscando muchas maneras de desobedecer a Dios y de actuar en contra de su ley. Pensemos en este ejemplo. Imagínate que tienes que ir a trabajar, pero resulta que estuviste viendo tu programa favorito de televisión hasta altas horas de la noche, saliste con tus amigos por ahí y se te pegaron las sábanas y entonces ¿qué pasa? Que llegas tarde al trabajo. ¿Y cuál es tu actitud cuando llegas ¿Qué le vas a decir al jefe que está ahí? Evidentemente no le vas a decir, estuve de fiesta con mis amigos, estuve viendo mis programas favoritos de televisión, me acosté tarde y se me pegaron las sábanas y llego tarde. No, vas a decir, se puso enfermo mi niño, estuve malo, tuve un problema de tráfico, he tenido, porque qué vergüenza, ¿cómo vas a pasar tú la vergüenza y la reprensión del jefe diciendo por qué llegas tarde? ¿Cómo es que has llegado tarde? ¿Cómo vas a decirle la verdad? Evidentemente tienes que mentirle, pero es una mentira piadosa, ¿no? Es una mentira que no tiene importancia. Así somos. Cuando llega el momento en que tenemos que decidir entre agradar a Dios o agradarnos a nosotros mismos y salvar nuestra reputación, enseguida vemos lo que somos. Como el joven rico. Yo soy muy religioso. Todo eso lo he cumplido. Yo honro a mi padre y a mi madre. Yo no robo. Yo no levanto falsos testimonios. Yo no adultero. Entonces, ¿qué me falta? Ese es el gran problema. El gran problema es que no entendemos que la ley demanda todo de nosotros y nosotros no podemos dar ese todo. No queremos darlo, porque el pecado nos tiene atenazados. Por eso necesitamos a Jesucristo. Por eso es imprescindible que dejemos de ser enemigos de Dios y nos hagamos amigos de Dios en Cristo. Él extiende sus brazos de amor y de gracia y dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y tantos pasajes de la palabra de Dios nos dice que Cristo es nuestra justicia, que Él obedeció lo que nosotros no podíamos obedecer, que Él murió por nuestros pecados para que nosotros no tengamos que morir por ellos.
y que su Espíritu Santo viene a nosotros para transformarnos y hacer que la ley de Dios esté en nuestro corazón, la imprime en nuestra voluntad y deseamos y anhelamos hacer la voluntad de Dios. Como Jesús dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Jesús se deleitaba en la voluntad de Dios, era su comida, era lo que más le importaba, era su delicia. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Eso solamente puede suceder cuando al venir a Cristo y ser justificados en Él somos transformados, regenerados, renovados por su Espíritu Santo y entonces anhelamos hacer la voluntad de Dios. Ya libres de la condenación de la ley, ahora ya podemos usar esa ley de Dios para amar a Dios, guardando su palabra. Como Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos entonces a orar a Dios. Señor Jesucristo, nos presentamos delante de ti. Sin ti no somos nada más que enemigos tuyos, enemigos del Padre, porque violamos tu ley cada día, continuamente. Tenemos malos pensamientos, malas palabras, malas obras, malas intenciones. No te amamos a ti como debemos, no amamos al prójimo como debemos. Entonces, Señor, estamos totalmente perdidos. Pero gracias por la cruz, gracias por Cristo, gracias por su justicia y obediencia. Gracias por tu Espíritu Santo y por tu santa ley que nos hace ver la maldad y perversidad de nuestro corazón, nos hace ver tu santidad y tu justicia, tus demandas, y nos muestra que en Cristo todo está dispuesto, todo está preparado para que tengamos en Él, por fin, la vida eterna. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos el próximo día. Un abrazo.